Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy José Ignacio Beteta, director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, conductor de A Fondo gracias a la Red de Comunicación Regional. A pocos días ya de recibir al nuevo presidente y quién sabe de escuchar al señor Castillo en su mensaje presidencial, vamos a tener, digamos, todavía mucha incertidumbre porque no sabemos todavía quiénes van a ser sus ministros. El señor Castillo sigue hablando de asamblea constituyente, sigue hablando, digamos, de una revolución social, es decir, mantiene el discurso radical, con palabras pues siempre un poco extremas, que lo caracterizaron desde la primera vuelta, y que nunca moderó, valgan verdades, a lo largo de la segunda vuelta, simplemente bajó el volumen de algunos contenidos. El día de ayer se han encontrado más evidencias, más audios, demasiadas pruebas e indicios acerca de los vínculos que existen entre Pedro Castillo y Perú Libre, y en verdad gente muy oscura, vinculada al terrorismo, a Modefa, Sendero Luminoso, y esto pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque una vez que tú pues votas por alguien, siguen apareciendo audios que ensombrecen a tu candidato, ya está, o sea, ya el acto electoral ya terminó, y ahora los peruanos vamos a tener que apechugar, enfrentar, ¿no? y ver qué ocurre con este gobierno, que de por sí va a ser un gobierno otra vez sumamente débil, vulnerable. ¿Qué podrá pasar? Y en este contexto político tan inestable, tan vulnerable, tan crítico, con un Estado que sigue creciendo en planilla, en burocracia durante años, y que sigue siendo igual de ineficiente o que se roba la plata o la malgasta, tenemos dos fenómenos corriendo. Primero, uno sanitario, que evidentemente va mitigándose con la llegada de las vacunas, y otro económico, que también va reactivándose gracias a que hay menos restricciones y hay más libertades para la economía. Para poder conversar sobre todo este contexto político, económico y social, tenemos el gusto de tener con nosotros hoy al señor Carlos Canales, que es presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Señor Canales, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, José Ignacio? Primeras impresiones de lo que falta para el 28 de julio, desde tu Bueno, perspectiva. mira, es un mes complicado, un mes muy complejo por la situación política del país. Turísticamente estamos muy mal, definitivamente hacemos una comparación a los 6 meses anteriores y tenemos unas cifras de terror, ¿no? Estamos hablando que si el año pasado llegaron en los primeros 6 meses aproximadamente casi 850,000 personas, en estos primeros 6 meses del año llegaron apenas 78,000, menos del 10%. Comparativamente podemos decir que este año vamos a cerrar con cifras por lo menos del 70% menos que el año 2020 y aproximadamente un 90%, 95% con respecto al año 2019. Con lo cual, tú mirarás, con estas cifras hay una crisis terrible. Si antes llegaban al Perú 380,000, 400,000 personas al mes, hoy día llegan aproximadamente 15,000 personas al mes. 15,000. Con lo cual, estamos hablando que un promedio de 500 personas por día, extranjeros, que no todos van a hoteles, y definitivamente la situación se ha vuelto complicada por una serie de medidas incoherentes del gobierno que termina, que han limitado la llegada de turistas o han hecho menos atractivo venir al Perú por motivos de trabajo, por motivos, los muy pocos que han venido por motivo de turismo. ¿Qué medidas son estas? Porque han habido algunas restricciones que han sido más generales, pero acá, digamos, probablemente lo que tú estés mencionando sea en comparación a otros países, digamos, ¿no? A políticas de ingreso al país
que han sido un poco más complicadas, más burocráticas. ¿Qué medidas crees tú que han afectado ya, buscando la parte de la responsabilidad del gobierno, al turismo? Tú lo has señalado muy bien, creo que lo has resumido perfectamente. Las medidas burocráticas son las que impiden que una persona vaya a un destino o al otro. En nuestro caso hubo unas normas de confinamiento en el mes de febrero, unas cifras sanitarias de espanto, que a nadie le interesaba venir al Perú, siendo el país con mayor número de fallecidos de acuerdo al promedio poblacional. El tema de dar marcha atrás a una serie de medidas. Dependían, hasta hace poco, era un antígeno o una PCR de 72 horas, ahora es un antígeno de 24. Además de eso, la careta facial. No en todas partes, venden menos en los aeropuertos esa careta facial. Yo he visto quedarse gente en Miami o en Panamá porque no podían embarcar porque les exigían la careta facial, que era un absurdo, ¿no? Éramos los únicos disfrazados del mundo que llegaban a un aeropuerto y te decían, tú eres peruano, porque eres el único que tenía la careta facial. O estos formularios que a veces te ponen en un app y que muchas veces de eso se cuelga el sistema y no tienes cómo poder aplicar, y si tú no tienes aplicado el sistema, no te da. Gente que ha perdido porque parece que la plataforma es muy débil, no la soporta, y obviamente eso hace que no cargue la declaración jurada con los elementos de geolocalización, que además son complejos para un extranjero. Entonces, este tipo de conjunto de medidas para el turismo receptivo, o lo absurdo de las medidas del turismo interno, como cerrar la temporada de playas, donde la contaminación se puede dar en Lima, pero no en Tumbes, no en Piura, no en Arequipa, ni en Tacna, porque no hay el tema masivo que tiene la ciudad de Lima, generó prácticamente que 12 millones de peruanos se quedaran sin temporada de playa, y eso implicaba a más de 1 millón de trabajadores que no pudieron tener ningún tipo de actividad, o el confinamiento que se les ocurre en la Semana Santa, ¿no? Sí, puedes ir a Semana Santa, pero te tienes que quedar dentro de tu hotel los 5 días. Nadie va a un lugar, salvo que es un resort, no estamos en el Caribe, no estamos en determinados destinos que tenemos una oferta integral dentro del hotel. Uno va al hotel porque sale a comer donde doña Panchita, va a la huaca más bonita, a la bodega de tragos o piscos o licores, lo que sea, se queda, se moviliza. Entonces, todo este tipo de medidas, y la peor de todas, es no haberse integrado a los países que han estado promoviendo el pasaporte verde, el pasaporte IATA, que es aquellos que están vacunados ya no necesitan PCR, ya no necesitan cuarentena, ya no necesitan ningún documento, salvo la constancia de la vacunación, que te acredita que has sido vacunado y por lo tanto no vas a contagiar ni te van a contagiar. Y esas medidas lamentablemente no las hemos promovido. De acuerdo. Ahora, esto está difícil, porque el turismo, y de lo poco que sé del tema, digamos, pero uno va leyendo y va viendo las tendencias internacionales, el turismo de por sí ya no va a ser el mismo en adelante. Te pongo un ejemplo, las empresas, las grandes empresas, las medianas empresas, ya no van a pagar estos viajes corporativos de 7, 8 días en donde mandaban a 40 personas, 30 personas, 10 personas a congresos internacionales. O sea, el turismo corporativo se va a caer bastante, creo yo. Y el turismo familiar, individual, el turismo tradicional, de por sí va a tener una recuperación lenta, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que va a tener el sector turístico, el empresario, el emprendedor turístico, para poder renovarse, adaptarse a esta nueva situación que no va a ser, pues, boyante, ni mucho menos en los siguientes años, ¿no? Mira, a corto plazo el turismo del Perú va a vivir del interno, del mercado doméstico, mínimo los próximos 18 meses. Y para eso el Estado tiene que ser tu socio. No tiene que dirigir la política comercial del turismo, porque un funcionario público no sabe de temas comerciales. Nosotros los empresarios sí sabemos cómo ser atractivos en precios, armar un paquete, buscar que exista una demanda hacia un determinado sostenido. De tal forma que tiene que haber una alianza público-privada
para poder integrarnos con los recursos del Estado, una promoción fuerte, sólida, bien orientada, focalizada incluso para mientras los índices sanitarios van bajando en determinadas reuniones, hay que llevar turistas ahí. Cuando otra región ya tiene niveles normales, vuelves a introducirla. Tiene toda una estrategia, y nosotros los empresarios apostar con la oferta, con precios incomparables, con ofertas reducidas, que sea el momento de estar pensando que no me voy a Cancún, ni me voy a Miami, sino me voy a Máncora, me voy a Iquitos, me voy a Arequipa, me voy al Valle Sagrado, qué sé yo, ¿no? A Tarapoto, a Alto Mayo, lugares maravillosos que tenemos en el interior del país, que podríamos unir esa oferta y esa demanda, en la cual vamos a poder todos tratar de mantener durante estos 18 meses hasta que lleguen los turistas con un mayor incremento en la capacidad de vacunación. En el largo plazo, esto vemos la reactivación del 23, 24, el 25. O sea, a partir del año 2023, 24, 25 vamos a llegar a una nueva normalidad que ojalá sea la misma que dejamos en el año 2018, 2019. Y para que esto se dé, hay que tener unas campañas de sostenimiento, pero básicamente en redes, con influencers, con medios de prensa focalizada. No hacer gran campaña en Times Square o en el metro de Londres o en el metro de París, porque esas son propaganda masiva, que es como tirar 1000 monedas al mar. Sabemos que se van a perder, y para poder encontrarlas, o sea, traer turistas, no estoy yendo al público objetivo, no estoy yendo al segmento de mercado, de tal forma que en redes sociales debe haber una pauta muy clara, muy económica, porque tampoco tenemos los recursos para poder generar este tema. Lo otro es la estabilidad del país, que es indispensable, ¿no? La estabilidad política no ahuyenta al turista. En el fondo, salvo que exista convulsión social, enfrentamientos de personas con otras, manifestaciones continuas, eso sí ahuyenta, bloqueo de carreteras. Y eso esperemos que no se dé el escenario. Y lo último es el rescate financiero a las empresas. O sea, lo que hubo de Reactiva, que algo ayudó, es verdad, y lo que prácticamente el FAE Turismo sigue sin ayudar, ¿no? Tiene que ser trasladado con medidas de largo plazo para buscar rescatar a la actividad turística, evitar el colapso y cierre en los próximos 2 años, de tal forma que se requieren líneas de crédito de largo aliento para poder buscar la sostenibilidad empresarial y el mantenimiento de los empleos en la actividad turística. Panamá lo ha hecho, por eso nosotros, antes de irse, deje firmada la carta que le hemos venido solicitando con el Banco Interamericano de Desarrollo Investment, que ellos están dispuestos a poner $500 millones en una línea de crédito o un pequeño soporte del Estado, ¿no? Como lo han hecho en Panamá en forma exitosa. Muy interesante, muy interesante. Definitivamente ahí hay varias cosas concretas por hacer. ¿Qué perspectivas tiene usted de ahora un poco para llegar al punto más neurálgico de la conversación? ¿Qué esperanzas, qué perspectivas tiene usted de este 28 de julio con respecto a un presidente, probablemente ya casi seguro, el señor Pedro Castillo, que no, pues no es de una perspectiva pro mercado, pro empresa, sino por el contrario, tiene un discurso mucho más gaseoso, más populista, más ambiguo? ¿Qué esperar de este 28 de julio? ¿Qué le pediría a usted? ¿Qué es lo que cree que debería ocurrir? Vamos a ver, ¿no? Mira, lo último que perdemos nosotros en el sector es la fe, la esperanza. Somos resilientes completos, somos una actividad que genera empleo en las condiciones más adversas, en los lugares más complejos. La creación de un puesto de trabajo en nuestro sector vale $3,000. Y podemos señalar que justamente nosotros desarrollamos la actividad en las zonas de extrema pobreza, en las zonas rurales, de tal forma que esta generación dinámica del trabajo para un gobierno de izquierda progresista tiene y está basado
en justamente evitar esas inequidades entre la población y buscar cómo luchar contra la extrema pobreza y generar empleo. Y el turismo debería ser la bandera del gobierno del señor Castillo, más aún proviniendo él de zona rural, de la zona de Chota, de un pequeño pueblo, donde él ha señalado que el turismo existe de diversas formas sin que todo sea sin fines de lucro. Obviamente el sector empresarial, ¿no? Sí, busca el lucro, porque yo con eso creo empleo y con eso pago mis impuestos, de tal forma que se genera un círculo virtuoso de desarrollo al promoverse el turismo. Pero él se ha también manifestado sobre el tema social, o sea, ese turismo sin fines de lucro se refiere al turismo, entendiéndolo en forma positiva, en el desarrollo del turismo municipal, del turismo social, ¿no? Intercambio de experiencias, todo eso se puede dar en la medida que podamos tener lineamientos muy claros en temas de materia económica, como viene a ser el control de cambios. Si nosotros queremos reactivar el turismo en nuestro país, para nosotros es muy importante tener medidas económicas que nos permitan la libre circulación del dólar, ¿no? Porque el turismo receptivo se mueve con ingresos que provienen del exterior, son las transferencias que nos hacen los pasajeros, las agencias de viaje, los mayoristas del exterior hacia nuestro país, de tal forma que el sistema económico tiene que mantenerse. Lo segundo es que este gobierno promueva justamente esa lucha contra lo que se llama las inequidades que tiene el gobierno, generando mayor infraestructura en los lugares más recónditos del país para evitar justamente una diferencia en las condiciones de vida de mucha gente que tiene muy poco y donde no le llega la salud, la educación o la infraestructura, donde se mida la construcción de carreteras no por el transporte de mercancías, sino por el tránsito de personas. Entonces, hay formas de poder entender cualquier modelo económico donde el turismo no va a estar separado. Cuba es un paraíso turístico donde depende su economía de eso. Economías como la de Vietnam o la de Camboya, que son autocráticas, también viven de la actividad turística. El Perú puede convivir tranquilamente con un modelo que no puede ser extremo. Ningún extremo es bueno. Si el señor Castillo va a comenzar a generar inestabilidad el día 1 que ingrese al país, bueno, lo que vamos a tener va a caer el mercado norteamericano, posiblemente el mercado europeo se mantenga cuando se levanten las barreras, ¿no? Pero de por sí vamos a comenzar a dejar de ser atractivos por medidas que pueden asustar al turista. Nadie va de vacaciones a un lugar donde exista violencia, manifestaciones, marchas. Hay que ser masoquista o sádico para ir a este tipo de destino. Lo que queremos es que vengan, como nosotros somos la industria de la paz, a través del turismo podemos ser la carta de presentación de las actividades económicas que se puedan realizar en el país. De acuerdo. Solamente para quedarme con el dato, porque me parece muy interesante, ¿cuál era la entidad internacional que había ofrecido esta línea de crédito de $500 millones? El Banco Interamericano de Desarrollo se llama BID Investment. De acuerdo, la parte de inversión del BID, digamos. Así, son, mira, créditos de 12 a 15 años, largo plazo, tasas de interés del 2 al 3,5%, 4 años de gracia para pagar y una garantía del Estado de aproximadamente un 20 a 30%. Hay un subsidio directo de parte del BID en la tasa de cambio, en la tasa de interés para permitir que la banca local aporte también un capital, pero que esté garantizado por este fondo multilateral que va a permitir que la industria no cierre. Imagínate cuántos hoteles hoy día necesitan mínimo el 15 o 20% para poder cubrir sus planillas. 30% si necesitan, o 35% dependiendo del hotel, para poder cubrir planillas más crédito. Hoy día estamos al 5%.
O sea, ya de por sí tenemos un déficit. ¿Qué hacemos para cubrir? Porque la SUNAT te sigue pidiendo que pagues, los servicios públicos igual, los impuestos municipales, el ITAN, que es un impuesto en este momento confiscatorio que hemos pedido al gobierno de transición y emergencia que nos lo ayuden a él. Nos ofreció Waldo Mendoza y a la hora de sacar la ley no la puso. Entonces, necesitamos unos ajustes como normas del Poder Legislativo, que sería exoneración del IGB, por lo menos durante 3 años, al 0%, o como en Colombia o en Argentina, que es al 5%, ¿no? Eso permitirá bajar los precios de los productos de turismo interno, y ser más competitivo para que la gente se quede en el Perú y no se vaya a Santa Marta, Cartagena, etcétera. El tema de impuesto a la renta, exoneración de impuesto a la renta por 3 años, ¿no? Te siguen pidiendo un pago a cuenta y sabes que al final del año no vas a tener utilidades porque las ventas no van a superar a los gastos. De tal forma que, ¿para qué te pido un impuesto confiscatorio del 2% de pago adelantado de impuesto a la renta? Absurdo. Y lo tercero es también las normas laborales. Si queremos incorporar esas 2,5 millones de personas que se fueron del sector turístico porque se han cerrado las empresas, estoy hablando de más de 20,000 agencias de viaje, 120,000 restaurantes, 11,000 porteadores, 21,000 guías que se han quedado sin empleo, eso significa que tenemos que tener un modelo temporal de normativa laboral que nos permita ir incorporando rápidamente a nuestros colaboradores, que son el sustento además de nuestras empresas, en medidas que puedan permitirse, como puede ser la reducción al 50% de los pagos a salud, etcétera, ¿no? Y que esto nos permita la reinserción rápida en estos años de nuestro recurso humano que lamentablemente se ha quedado sin trabajo. De acuerdo, muchísimas gracias, Carlos, por tus reflexiones. Esto que tú me estás comentando, ¿está todo en algún tipo de documento, ayuda a memoria, todas esas propuestas, sí? Absolutamente. Nosotros estamos en el 50 años de aniversario de la Cámara Nacional de Turismo, justamente en la época del Bicentenario, y lo que hemos hecho es generar una cantidad, aproximadamente 20 foros, de todos los aspectos laborales, tributarios, financieros, políticos, periodísticos, de marketing, cómo recuperamos, cómo salimos más rápido de este tema, y eso ha generado un documento de trabajo que le hemos entregado a los candidatos que participaron en la primera vuelta y ahora último, a los candidatos que han quedado, a la señora Keiko Fujimori y al señor Pedro Castillo, para que tengan una hoja de ruta muy rápida, cosa que el 1 de agosto exista un shock de inversiones a través de proyectos de ley que requieren esa jerarquía para poder tener un marco legal promotor, un marco legislativo promotor y podamos salir adelante, así como diversas medidas de acompañamiento como son desde el tema sanitario, ¿no? Que podamos olvidarnos de los aforos. Los aforos, basta que tengamos una distancia de 1,5 metros entre mesa y mesa, con eso estamos bien, pero te vas en un tema de aforo y te dicen, oiga señor, en su restaurante de 12 mesas solamente el 30%. O sea, medidas absurdas, 3 mesas, no es rentable para nadie. Pero si tenemos un lugar que tiene 1,5 metros de lado a lado para guardar la distancia física, creemos que eso se puede hacer, los horarios que tienen que abrirse, invocar a la responsabilidad individual para poder cuidarnos y de esa forma volver a una nueva normalidad, pero con cuidado, con respeto a los protocolos sanitarios, que son los más exigentes del mundo, los que se han puesto en el Perú en materia turística, que nos ha costado muchísimo dinero y que han estado jugando el Ministerio de Salud y una indefensión total, porque el MINCETUR tampoco nos ha podido ayudar a defendernos del MINSA, para poder ir cambiando los protocolos, que te pongo 40, que te pongo 30, que te llevo a 70, que te bajo a 30. O sea, un desastre completo que ha generado mucha inestabilidad, mucho cierre de empresas y que ojalá a partir del 1 de agosto enfoquemos el tema sanitario pro vida, pro respeto, pero también pro trabajo. De acuerdo, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Carlos Canales, presidente de Canatur, de la
Cámara Nacional de Turismo, una muy importante conversación, el turismo y la gastronomía, en verdad juntos le dan trabajo a más de 3 millones de peruanos, quizás me quedo corto, y es muy importante reactivarlo porque ahí está el pueblo, ¿no? Si vamos a tener un gobierno que habla del pueblo, del pueblo, del pueblo, que menciona la palabra pueblo una cantidad enorme de veces al día, bueno, en el sector hotelero, en el sector gastronómico, está nuestro pueblo, ahí trabaja el pueblo. Entonces, hay medidas, hay apoyo en camino, hay cosas que corregir definitivamente en burocracia, en temas tributarios. Ojalá la ciudadanía, ojalá los gremios podamos empujar, impulsar al Estado a que pueda realizar estas iniciativas, a que pueda desarrollar el turismo nuevamente y no tengamos 5 años de mediocridad y de burocracia. Muchas gracias, señor Canales, por estar con nosotros. Cuídense mucho. A ustedes muchos éxitos en tu programa y el turismo es la actividad que salvará al Perú. Gracias. De todas maneras, muchas gracias. Por nosotros también, por nuestra cuenta, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hemos llegado al final de A Fondo. Soy José Ignacio Beteta, conductor de este programa. Gracias a la Red de Comunicación Regional. Nos vemos mañana. Cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.